Hola, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a Culturosos. En este capítulo vamos a ser muy irreales y muy groseros y debido a su contenido nadie lo debería ver. Y pues hoy tenemos una experta en South Park, que es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Bere? Hola. Y bueno, pues sí, South Park es como de estas caricaturas que no son como para niños. Ándale, las adultas prohibidas, Ajá, ¿no? que de hecho sí la veía de niña, porque pues nunca tuve ese tipo de problema con mi familia. Bueno, no lo veía con mis papás, lo veía con mis tías. Ah, ya. Sí, pero es que bueno, para dar un poco de Del contexto. contexto. Antes, cuando South Park, pues no, es que no existía, no estaba en MTV, no, creo que estaba en Comedy Central, pero no en todas las, No había Comedy Central en todos los de cable. ajá, en todos los de cable, ¿sí? Entonces, bueno, yo tenía cable con mis papás, pero ahí no tenían Comedy Central, y mis tías tenían cable, y ahí sí tenían Del Comedy paquete Central. completo que incluía Ajá, Comedy Central. sí. Y no, pues con mis tías siempre fue una dinámica, pues la neta muy chida, pero muy poco común también, porque yo de niña te digo como de unos 9 para arriba, yo todas las vacaciones me iba a casa de mis tías. Ah, ok. Ahí vivían mis tías y mi abuelita. Y teníamos esta dinámica de ponernos todos en la mesa del comedor. Y nos poníamos a apostar, o sea, apostábamos, no sé, de $1, 50 Pero centavos. pues ahí había el juego, ¿no? Pero sí, jugábamos baraja. Nos poníamos a jugar baraja, ellas estaban pisteando, a mí me preparaban bebidas acá chidas, como malteadas o como cosas acá. Pero que sintieras que estabas ahí en Sí. en el mood de beber. Yo estaba en el mismo cotorreo que ellas y jugábamos bien chido y todo, y de fondo teníamos South Park. No, y interesante, pues, porque también yo creo que si había algo prohibido en esa época era South Park. O sea, Sí. si estaban los Simpson para algunas familias prohibido, South Park era el que se No, llevaba no. el premio de súper prohibido. Sí, ¿no? o sea, nada que ver, porque este sí era grosero, este sí tomaba... Violento, ajá, tenía temas que pues son incorrectos Claro. tocar, y pues sí, o sea, no era así como algo, pues para nada bien visto, Sí, por eso te no, ponen no. ese... El disclaimer al Sí. principio, ¿no? O sea, ellos mismos te dicen, ¿saben qué? Esto está bien culero, no lo vean. Y creo que ese mismo disclaimer no era lo que te jalaba, porque decías, ay, güey, pero ¿por qué esto? Y estábamos como en esa transición de las caricaturas de los 90s a los 2000, en donde habían caricaturas pues para niños, pero también habían unas que estaban como empezando a empujar, que era, por ejemplo, el clásico Ren y Stimpy, Sí. que era juvenil, pero ya adultón, por no un contenido a lo mejor tan adulto como per se, pero pues había ahí cosas grotescas y también no era como que tan bien visto que lo vieran en su momento, que también había un Ren y Stimpy para niños, pero también estaba el de adultos. Y luego en esa misma camarilla, por así decirlo, que salió fue que empezó a empujarse South Park y para Sí. mí yo recuerdo que era de los prohibidos y de los groseros, Sí. o sea, el intro, Todo. todo tenía Ajá. cosas que decías, no, pues, ¿qué es esto, pedo? Y ya cuando lo veías, pues, al principio, pues, sí, la violencia como tal te daba Sí. risa. No tanto analizabas lo profundo, porque esos primeros capítulos no eran tanto de crítica o de lo profundo, sino era más que Sí. nada lo violento, lo grosero, Sí. ¿no? De que, ay, otra vez murió Ken y Sí. cosas de ese estilo, ¿no? Sí, Entonces, sí. siento que para muchos fue eso de que, oye, al otro día llegas a la escuela, ¿no? A la primaria o la secundaria y, oye, ¿viste South Park ayer? Y, no, pues sí, ya hablando cuando ya empezó a salir en MTV, Ajá. que fue ya también esa misma temporada que empezó, por ejemplo, La Casa de los Dibujos. Sí. Otros programas que eran un poco más adultos. Todavía pasaban música en MTV porque MTV Sí. era de música. Pero ya empezaba mucho a ver South Park. Pero pues, Sí. no, qué padre y qué chido la historia de cómo fue que te introduciste. Porque yo Sí. genuinamente lo empecé a ver porque mis otros amigos lo estaban viendo y como que, ay, pues esto es lo grosero Ajá. y pues sí, al principio como que te sacaba la onda, pero pues tú querías ahí seguir cotorreando y ya Sí. después te jalaba, ¿no? O sea, la parte esta violenta que no era Sí. tan común, que ya después lo vimos un poco más, incluso el famoso y el legendario Happy Tree Friends Sí, y cosas sí, así empezaron de a sacar animación más adulta, cosas, ¿no? sí, cosas más violentas y todo eso. Yo creo que a mí lo que más me llamaba la atención al principio, por la edad y todo eso, era como las groserías, ¿no? No, claro, y había mucha grosería. Sí. Y mis tías también
súper reían con todo eso. Era así como de, ja, 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 esos monillos groseros. Y estábamos jugando y ellas, ja, ja, ja. ¿Qué dijo? O sea, se estaban riendo de todas las groserías que decían, pero porque también con ellas teníamos este cotorreo también de cuando estábamos jugando baraja, no, que tú, y decirnos así cosas. Se tiraban y todo ahí. Ajá, entonces era como parte del cotorreo, como en ese mood en el que andábamos. Entonces South Park de fondo quedaba perfecto también para, pues sí, para estaba cotorreo. todo dar y era muy impresionante. A mí algo que me llama la atención ya viéndolo con los ojos del 2024 es que tuviera doblaje y en el doblaje respetaran la sarta de pendejadas que decían. Era increíble, ¿no? A mí me sorprende. Buen doblaje. Sí, sobre buen todo doblaje. con Carmen. Qué buena voz le pusieron, porque pues en inglés sí tiene una voz similar, son de tipo de que sí respetan, ¿no? O sea, para no cambiarle como tanto la esencia ni nada de esto. Y no, pues la verdad sí quedó muy, muy bien. Pero sí, los temas que sacaban, porque ya, o sea, después empezaron a sacar como temas más profundos. Más profundos y más específicos, ¿no? O sea, bueno, hay que agarrarnos de esto. Y temas como que estaban pasando en la actualidad. Ajá, claro. Ajá. Muy, muy influenciado todo el pedo de esa época de los 2000 y de South Park, pues muy influenciado con lo que pasó en las Torres Gemelas, muy influenciado con todo lo que pasó ya, las guerras y demás, y a la par iban saliendo otras caricaturas ya un poco más adelante, por ejemplo, Padre de Familia, pero siento que South Park al principio, los primeros capítulos, era como una prueba, ¿no? De que a ver hasta qué punto nos censuran. Sí. Y empezaron, pues, vamos a decir groserías, jaja, y ya luego vamos a meternos con otros temas. Y siento que los primeros temas de las primeras temporadas de South Park donde se metieron ahí con ganas fue con la religión, ¿no? O sea, ya meter a Jesucristo para burlarse, yo creo que fueron de los primeros en los que se veía y Satanás y cosas y que Satanás del era gay. Ajá, o sea, pues era pecado, es pecado, bien mamado, ¿no? Y con las patas de chivo, ¿no? Y su vato era el Saddam Hussein. Sí, era, no sé si era Saddam Hussein o Osama Bin Laden, pero era uno de esos dos. No, si era Saddam Hussein. Si era Saddam, entonces, pues te digo, estaban en esa época muy, muy metidos en esos temas. Sí. Y te digo, empezaron a meterse con los temas de la religión y yo creo que también ella hablaba mucho de la comedia de esa época, porque posteriormente los de South Park fueron los que hicieron un musical que es sobre los mormones y justamente ellos, pues ahí siguieron ridiculizando, pero pues continuaron trabajando en South Park, hubo hasta películas y todo, pero pues, o sea, yo creo que esas primeras temporadas de burlarse de la religión en Estados Unidos en esa época era complicado y meterle todavía la sátira que le metían ellos era lo mejor. Pero ¿qué recuerdos tienes así? O sea, que digas de niña, que te acuerdes de algo en específico de un capítulo que digas, no manches, esto me acuerdo todavía que estaba yo morrita cuando vi este capítulo. Pues yo creo que el capítulo que más recuerdo, o sea, de los primeritos que vi, es que había unos que sí estaban muy, muy rupestres. Así sí, como, claro. Pues, no sé, por ejemplo, estos de la Navidad, que era el señor Mojón. El señor Mojón. Ya posteriormente luego metieron al Toallín. Alto personaje. Gran personaje. Muy bien escrito. Sí. Se ve ahí que hay mucha experiencia. Sí. También, bueno, uno de los episodios que más recuerdo fue no me acuerdo cómo se llamaba el vato, que pues el Carmen le agarra como un chingo de odio a ese güey y mata a sus papás y se los da a comer en chile con carne o algo así. Estaba bien pasado de lanza ese episodio. No, y es que al principio era como que muy leve como los personajes que salían y figuraba mucho, por ejemplo, el chef y cosas así, que era como el adulto responsable, pero a la vez era el de los más valevergas, el maestro antes de que luego transicionara y luego otra vez no, y luego otra vez sí. O sea, habían un chingo de cosas que decía yo, no manches, o sea, estos güeyes en qué momento los van a censurar y no, o sea, nunca hubo una censura y al contrario siempre fueron empujando más. Yo, de los capítulos que más recuerdo tengo fue justamente ahí, los suscriptores me mentirán, ¿no? Me desmentirán, perdón, pues de cuando aquí el Stan, el papá, pues que descubre que pues está bebiendo mucho y que termina considerado como enfermo alcohólico. Entonces ya como que había una virgen que curaba a las personas, ¿no? Y que pues el güey pues estaba bien
tripeado, que ese es un personaje que siempre se tripeaba Sí, con todo, con ¿no? todo. Siempre Sí. estaba bien tripeadillo y ahí pues de que con su silla de ruedas de a un lado estoy enfermo alcohólico. Sí. Y soy enfermo alcohólico. Tengo muy presente ese capítulo, Sí. tengo muy presente también cuando el mismo papá, que creo que es uno de los mejores personajes, Sí. cuando están ahí que comió comida china y que hizo ahí como que un mojón como de kilos y quería Sí. que le hicieran ahí el récord mundial y no había chance. Entonces, Y el mojón más grande era Bono. ah, sí, el mojón más grande era Bono, sí, claro, gran detalle, o sea, Sí. también eso era algo muy chido, ¿no? Porque siento que se burlaban mucho de las figuras importantes de Sí. ese entonces, como por ejemplo Bono, Ben Affleck. Ben Affleck, Que era el cara de culo. el taquito, El Mel Gibson. El Mel la de la Gibson. pasión de Cristo. La Jennifer López. que era el cuando- taco taquito, por eso me acordé de Jennifer López, Sí. que era el taco taquito. Y luego El Kanye, que era el pez gay. Oprah también. Sí, en la de Toallín. En de Toallín, que se burlaban bien machín. O sea, Sí. siento que South Park en sus principios le tiraron con super ganas a todo. Sí. Paris Hilton. Paris Hilton antes de que se rehabilitara ahí, pero, o sea, nunca tuvieron problema y por eso el disclaimer era de que las voces son pobres imitaciones y Sí. nadie lo debe ver porque genuinamente les Sí. tiraban a todos. Al que estaba algo triste era el de Britney. Ah, sí. Porque ese sí. Sí, al final siempre sí fue verdad. Sí, jeje. sí. Una disculpa y Britney y nadie Sí. se imaginaba en ese entonces, Sí. pero siento que South Park fue de los primeros programas que se atrevió, ¿no? O sea, Sí. genuinamente le tiraban con todo y, por ejemplo, ¿cuál dirías que es como de tus personajes favoritos de South Park? Pues sí, el papá de Stan, sí es muy buen personaje, pero ya en las nuevas que han sacado, ay, de verdad que me da una super hueva ese señor. O sea, desde que sacó su granja esta de hierba y todo Canábica, eso, sí. o sea, es así como de, ay, no inventes, o sea, el primer episodio estuvo bueno, pero ya los demás es así como de, ay, ya es demasiado, ¿no? O sea, ya lo llevaron como muy lejos. Y no sé, ya me da mucha hueva su personaje. Pero en todos los primeros era el una personaje joya. que más Sí. te hacía reír, ¿no? Y justamente hablando de eso, ¿no? También es de las series que creo que le pasó este fenómeno tipo Simpson, ¿no? Conforme que fueron haciendo tanto, creo que llegaron al punto de que hicieron tanto y se burlaron de todos, que llegó un punto en el que ya no había de quién burlarse, ¿no? Y dentro de los temas también en los que ellos se metían, justo al principio lo racial era muy importante, lo de Jennifer López hace rato, ¿no? Lo de Taco Taquito, burlándose ahí un poco de los latinos, Sí. o burlándose mucho de los negros, me acuerdo mucho de ese capítulo de que querían hacer una banda cristiana de rock y que le dicen al amiguito negro, ¿no? De que, oye, es que yo siento que en tu casa hay un bajo, no, pues me lo dices porque soy negro. Y ya luego el otro día llega, sí es cierto, sí tenía un bajo, ¿no? Y se burlaban mucho de todo, pero siento que Sí. llegaron al punto en el que llegaron a donde ya no había ni Sí. de qué burlarse, ¿no? Y de que al final, en vez de satirizar, llegaron más a reflejar un montón de cosas que pues sí... Al final creo que ya dejaron atrás sus años de gloria y se respeta mucho que Sí. todavía no se ha censurado ni cancelado. Creo que Sí. lo único que censuraron fue que en algún capítulo iban a poner la imagen del profeta Mahoma y que es algo así como súper penado por la religión musulmana y que casi si lo ponían al aire iba a haber hasta guerra y Sí. cosas así, pero... Se atrevieron, pues, los Sí, vatos, sí, ¿no? sí. Y creo bueno, que es lo importante. aquí está censurado el de The Last of the Mexicans. Ah. Ese donde sale Felipe Calderón. Y también luego más adelante sale Peña Nieto, ¿no? O sea, sí salieron varios presidentes hasta de México, Sí, ¿no? pero ese está censuradísimo, ¿eh? O sea, yo lo he visto, yo lo he buscado en Paramount y es el único capítulo que no está. Que es como, por No está. ejemplo, en Disney Plus, en Los Simpson, el único capítulo que no está y que es gran capítulo es el de Michael Jackson, por ejemplo. Por ya todo lo que hay posteriormente. Y gran capítulo, ahí haciendo un breve paréntesis, el de Michael Jackson, que era pues un hombre aquí gordo, gigantesco, que era la pura voz. Entonces, pero sí, ¿no? Sí. Cosa rara, ¿no? Sí, Pero sí, sí. parece que más ahí fue una censura regional, ¿no? Sí. Ahí para los que digan que en el PRI no había censura y represión, pues ahí está ese capítulo de South Park que no pasaba. Sí. Bueno, del PAN, porque Ah, era de sí, Felipe. sí. Sí. Pero sí, o sea, ya no está Felipe y de todas formas sigue canceladísimo ese capítulo, ¿eh? O sea, censuradísimo y no... Y la verdad es que no estaba así como tan...
mal el capítulo ni nada, pero bueno. También hay otro que últimamente es lo que estaba viendo, que sacaron, no sé si recuerdas el episodio este de Casa Bonita. Ah, sí, claro. Ah, pues total que ahorita los que hicieron la serie de South Park, creo que compraron Casa Bonita. No manches. Y la trataron de renovar y todo eso porque quedó, o sea, pues sí era un lugar ahí en Colorado que claro. sí es muy popular. Icónico. Ajá, sí, muy icónico y pues sí tiene todo esto que Cartman menciona, los clavadistas, sí. y todo este rollo que él menciona, pues sí lo tiene tal cual así Casa Bonita. Y creo que en un tiempo pues dejó de... Pues ya la cerraron y todo porque estaba como muy deteriorada. Y los escritores de South Park creo que la compraron No manches, y la trataron eso no de sabía. renovar. Está todo como un mini documental ahí en Paramount. Pero creo que fue como todo un rollo. O sea, estaba como en súper mal estado y todo este No rollo. era como estos güeyes se lo iban a imaginar que No, iba a ser de no. fácil. Y por ejemplo, personajes así que yo digo los más censurables y hasta la fecha creo que se mantiene mucho su esencia, Cartman. Sí. Cartman es un personaje súper censurable. Al principio como que habían... Siempre fue el que tiraba mierda, el más Sí. odiado del grupo de los amigos, pero siento que era el personaje como que más censurable. Sí. Y incluido con el papá, pero de los niños creo que era... Sí. Yo podría decir que es como de mis personajes favoritos, Sí. además del famoso gag y del famoso Sí. chiste de, oh no, matamos a Kenny otra vez, ¿no? Sí. El siguiente capítulo ya está bien, pero sí, Cartman creo que es de los personajes Sí. icónicos y que tristemente podríamos decir, para bien o para mal puede ser, todavía Sí. mantienen la serie Sí. a flote, ¿no? O sea, sí. También eran muy buenos los episodios, porque Butters también es un buen personaje. Butters, gran personaje. Gran personaje. Sí. Y más en los episodios donde sale con Cartman. Porque sí. es súper manipulable Ajá. y se lo hace súper tonto. Sí, o sea, sí, hace sí, con sí. él lo que quiere. Sí, gran personaje Gran también, personaje. Butters, y ahí haciendo conectes con capítulos anteriores también, South Park ha sido muy importante para los videojuegos. Irónicamente, los juegos de South Park son muy buenos y muy divertidos, y mantienen esa misma esencia. De hecho, hay uno que se llama The Break Butthole, algo así, y es así como un RPG y Butters es como un personaje importante. Que también me recuerda mucho ese capítulo de que jugaban como a los superhéroes y el Butters, que es el personaje, como podríamos decir, más mencito, era ahí el villano, ¿no? Y el que siempre quería vengarse de todos por todo lo que le hacían a Ajá. Butters, ¿no? Pero sí, Butters es también un gran personaje. Sí, es un gran personaje. Pues sí sale también un episodio de estos donde son como superhéroes. Ajá. Y él es el villano, Sí, ¿no? sí, El sí, Butters sí, justo. es el villano de ahí de todo. Pero sí, es un gran personaje, Butters. Sí, siento que nunca tuvieron miedo los de South Park. No. Sí, son muy buenos. También un episodio que me gustaba mucho era cuando es el encantador. Creo que así se le llama, el encantador de perros. ¿Algo así? Sí, el que nomás que- le hace. Y no lo dejaba hacer nada y el otro estaba bien enojado. Ahí con el karma, sí, sí lo Sí. recuerdo. Que cuando Sí. estaba muy de moda el encantador de perros, uno que creo que es mexicano y Sí. que amaestraba a los perros y ahí siempre se jalaban de todo este tipo de Sí. cosas también y era Sí, como sí, lo sí. chido, ¿no? Sí. Pero lo manejaban bien, pues ahí había mucha sátira y lo irónico, ¿no? Sí. Que, Sí, creo, sí. que creo que a lo mejor tú que... Yo la verdad, para ser honesto, también... Fenómeno parecido a Los Simpson tiene también una temporada que ya no los veo tanto y ya no los sigo. Ajá. Pero tú que los has seguido más, ¿qué podrías decirnos de estos capítulos nuevos y estos especiales como de película que han sacado? Pues, mira, los de la pandemia, nada más vi uno y que fue cuando sacaron esto de la granja y todo eso. sí, y sí, la sí. verdad, no estaba bueno, ¿eh? No estaba nada chido. O sea, sacan como cosas como chistes muy obvios y hasta te los explican, ¿no? Y es como de... no inventes, o sea, ¿qué onda con esto? Y creo que de eso sacaron como 2 o 3 Sí, hubieron episodios. varios, ¿no? Hubieron entonces varios fue así como episodios largos. "Ay, no". Vi el primero y los demás ya no los vi. Y creo que el primero ahí medio lo vi. Después, ya de los más nuevos que he sacado, porque creo que sacaron otro de que los personajes eran mujeres, Sí, pero que ya eran ahí mujeres como... adultas, Ajá, ¿no? Y que eran como de esta agenda nueva, ¿no? Que era una china y cosas así, Sí, ¿no? ese tampoco lo vi, la verdad. O sea, no sé, no me llamó mucho la atención. El último que he visto es el que sacaron esto de lo que se inyectan acá para estar adelgazando. Ah, sí, claro, también que es algo como ahorita muy controversial en Estados Unidos. Sí, porque lo utilizan muchísimo. Sí. Y ese, sí está
sí aguanta, sí aguanta. Creo que es el fin de la obesidad, ¿no? Ajá, el fin de la obesidad, sí, sí, sí. No, es que también justo hablando de estos ya más recientes, los capítulos así como chidos, pues, o más bien más recientes y que eran como capítulos largos, pues también la película, ¿no? Ahí que era como una guerra que querían hacer contra Canadá y cosas así. O sea, tengo muy presente esa película y cuando se quedan sin internet, o sea, creo que es parte de lo mismo y creo que también ahí como que a veces la ambición como que es buena, pero también ahí como que en South Park la ambición no les funcionó muy bien en estos capítulos como que Sí. largos, queriendo sobreexplotar algunos temas, ¿no? Sí, porque la verdad, bueno, esos episodios sí se me hacen así como, pues más enfadosones, ¿no? O Claro, sea, claro. como, no sé, hubo varios que fueron así como de 2, 3 partes y son así como de, no. Como que ve al grano, di lo que ibas a decir y que dure media hora y tan, ¿no? O sea, no hay necesidad como de Alargar tanto. Hay uno que ese se me hace súper enfadoso, el de Imaginacionlandia o algo así se llama. Ese no lo recuerdo. Sí, que es como una guerra como de... eh, pero es como en otra... Se los llevan como a otro mundo que es como Ajá. lleno de puras cosas de imaginación. O sea, de personajes imaginarios y todo esto. Y creo que secuestran a Borders. Y, ay, no sé, la verdad, o sea, dura también, son como 2 o 3 capítulos de eso Sí, y es que es es como lo que de, te decía, ay, esos no capítulos inventes, como no. que largos, cuando tenían cosas que a veces, cuando justamente tienes que explicar el chiste o tienes que extender las cosas, a veces no funcionan. Cuando tenían cosas como tan sencillas y tan chidas como Sí, la Liga de los Super Amigos y que ahí sí. estaba Jesús y el Seaman, que era como una especie de Aquaman y todos se burlaban Sí, del nombre y eso era como lo divertido, lo gracioso, o el sí, capítulo de la Segunda Venida de Cristo que iba a ser ahí como un festival en Las Vegas y sí, que iban a contratar ahí al Rod Stewart y ya estaba bien viejo. O sí, sea, habían cosas que eran sí, muy, que muy eran, divertidas, sí. pero habían otras como, a veces es eso, ¿no? La ambición es lo que digo, puede que no hagan tan divertidas las cosas. Y Ajá. al menos tú que tienes un poco más de expertise en South Park, ¿consideras que también ya es de los programas que deberían irle dando ya un cierre Yo creo o que todavía hay sí. para sacar? Pues yo creo que sí, porque, bueno, es que por lo mismo de que ya no puedes tocar como ciertos temas, pues ya te están limitando mucho Claro. en lo que puedes hacer. Y esa era como la esencia de South Park. Entonces, o te cancelan o pierde su esencia. Entonces, pues yo creo que ya, o sea, si los capítulos que ya están no te los han cancelado y los puedes seguir teniendo, porque son muchísimas Sí, temporadas muchísimas. y son muy buenos. Porque después va a caer en esto, pues como cayeron los Simpsons, o sea, Claro, se de flanderiza. repente, ajá, o sea, de repente, pues sí, como te digo, el último episodio no estuvo mal, pero pues de 5 o 6 que han sacado nuevos, o sea, ha sido el único que es como el más rescatable, Decente. sí. La verdad no, yo siento que sí ya deberían de, o pensarle muy bien antes de sacar un capítulo y, o sea, hacerlo bien, porque sí, o sea, esto de, ya hay muchos personajes como muy, muy gastados, o Sí, sea, eso también es otro, ¿no? sí, 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 o sea, ya, esto del papá de Stan, no, o sea, ya decayó muchísimo ese Sí. personaje, o sea, ya enfada ese personaje y luego le quieren meter como, lo quieren hacer protagonista de todo y es como de, ay, no, o sea, ya es demasiado. Sí, sí, sí. Yo siento que sí, ya deberían Es que también de algo darle que un pasó cierre. con South Park es justamente que muchas veces el ancla o lo que jalaba de la serie era la controversia que había y la controversia que generaba fuera de la serie en las noticias, como por ejemplo esto que platicamos hace rato sobre el profeta Mahoma y cosas así, pero creo que ellos quieren seguir haciendo lo mismo, ¿no? Como que jalar por las controversias, pero pues es que ya también vivimos en el 2024 y es difícil continuar con las controversias y Sí, que podamos vivir de las controversias, pues también está cabrón y sí, justo también tantas controversias y tantas cosas que han hecho ha permitido que justo pase eso, que los sí, personajes se desgasten, que grandes personajes como por ejemplo el chef que hay muchos que dicen, no, pues no sí. está, yo digo que es un gran Sí, personaje, es un gran ya está personaje. también súper desgastado, el Sí, papá, los morros apenas ahí ya se empieza también a sentir como que cierto cansancio, sí, entonces creo que también vivir de la controversia es como lo complicado, incluso tengo el recuerdo que hubo un capítulo ahí como
medio crossover con los Simpson que meten ahí como un bar Ajá, todo piratón, sí, sí, ¿no? sí. Y era como graciosillo, pues, porque se burlaban de toda la barra que había de ese mismo contenido muy similar, ¿no? Entonces, Sí. pero pues sí, yo creo que también, si me preguntan, creo que es de los programas que ya no supieron cuándo terminar y cuándo parar y Sí. piensan que pueden continuar ahí con lo controversial. Y creo que Sí. al final lo controversial puede vender o puede pasar lo mismo. Estamos acostumbrados a tanta controversia ahorita que genuinamente ya pues nos dice, ah, pues me. Sí, o sea, es que o sea, tienen que estar conscientes de que ya es otra época, o sea, ya no es lo mismo, no es tan, pues ya no es tan irreverente como lo era Claro, en sus claro. inicios, ¿no? O sea, ya, pues no, siento que ya, o sea, su época ya pasó y queda como una gran serie de dibujos animados Claro. que fue muy, muy Y que buena. hizo historia. Sí, sí, sí. Es que es lo que pasa yo, a mí de morro me encantaba las cosas que hacía el Facundo, ¿no? Y el Facundo joven te lo vendían como que, ah, el morro vale verga, Sí. irreverente y todo. Y yo ahorita lo veo y digo, este güey es un pinche chavorruco y ya no me da gracia, ya no Sí. me da risa, o sea, como que medio quiere seguir haciendo lo mismo. Y creo que pasa lo mismo, al final las series pareciera que crecen con nosotros y crecen en edad y ya pareciera que es casi pues chavorrucón y ya en vez de Sí. que te dé risa ya dices, ah, pues está pateticón, ¿no? Sí. Entonces creo que por ahí también va el asunto, ¿no? O sea, Sí, claro. O sea, sí tienen que saber cuándo terminar dignamente, ¿no? O sea, una serie y un proyecto así. Y pues es que, o sea, hay otras cosas que pueden hacer, como estos tipo de cosas que han hecho claro. los mismos escritores y todo eso, pero sí, ya, o sea, eso de sacar ya más capítulos y tan mal hechos, pues no. O Que sea, es decaen muy mucho. similar lo que pasa con el fenómeno de Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia y Ujú. American Dad y cosas así, que al principio era como que súper gracioso y cosas así, y luego le dieron chance que actuara y que hizo la película de Ted y otras series. Y dices, "Ay, pues como que al final este vato no es tan gracioso, ¿no? O sea, creo que al final también ellos mismos crecen y te quedas así como dice el abuelo Simpson, ¿no? Que le dijo de que yo estaba en la onda y luego ya no estuve en la onda y te va a pasar a ti. Y creo que le Sí, pasa también a los escritores, ¿no? O sea, creo que no puedes ser irreverente toda tu vida y sí, a lo mejor a claro. veces ellos pueden que tengan un grupo de escritores a su cargo, pero pues también ahí la comedia y cosas así necesitan ir cambiando, ir evolucionando y creo que se han mantenido de las pues controversias y han abaratado mucho también todo ese Sí, tema, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y tu episodio favorito cuál sería? No, pues yo mi episodio favorito es justamente ese que les comento. Serían dos. Ya. Para mí es el primero es ese de Soy enfermo alcohólico. Ese es un gran capítulo y el otro que les mencionaba de el festival que quería hacer Jesucristo, que también Jesucristo es un gran personaje de South Park y de que quería hacer ahí la segunda avenida con un gran show y que Rod Stewart y que estaba súper viejo. O sea, eso también era muy chido de South Park de que no enfocaban todo en los morros, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, sí. Sino que también enfocaban en otros personajes, pero bueno, eso es Sí. lo que era South Park y esperamos mucho Sí, que les hayan gustado este sí. capítulo. No sé si quieras. Díganos cuál es su capítulo favorito y su personaje favorito ahí en los comentarios. Déjenos, pues si les gustaba, si no les gustaba. ¿Qué edad tenían cuando empezaron a ver South Park? La primera vez que vieron South Park. Y pues sí, o sea, déjenos ahí en los comentarios Y de qué que... quieren que sigamos hablando. Y Sí. pues como siempre ha sido un verdadero gusto platicar con ustedes de este tema. Y suscríbanse, coméntenos, compartan y pues para que sigamos manteniendo a flote este gran proyecto y sigamos platicando de toda esta sarta de babosadas que nos encantan. Y pues muchas gracias. Ahí un saludo a toda la bandita. Sí, nos vemos.